Bendiciones, amada iglesia, y a usted, estimado amigo, que a través de este medio desea profundizar más en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En obediencia al mandamiento del Señor en el Evangelio de San Juan 5:39, de escudriñar las Escrituras, se ha identificado este espacio con el título Escudriñando la Santa Biblia, esperando que este contenido le sea de mucha bendición para usted y la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos concede el privilegio de estudiar su santa palabra. Bendito sea su Santo Espíritu que nos guía al conocimiento de la verdad. Aleluya. Continuamos con el tema, el bautismo que le corresponde a la Iglesia de Jesucristo. Parte 2. El texto base sigue siendo el mismo. 1 de Pedro 3:21. El pasaje de estudio y otros textos paralelos cambia. Está en Mateo 28, 19 y 20. Entonces vamos a dar lectura al texto base y luego al pasaje de estudio. Dice el texto base, 1 de Pedro 3:21. A la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios, por la resurrección de Jesucristo. Amén. El pasaje de estudio dice Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros, amén, todos los días, hasta el fin del mundo. Aleluya. Amén. Entonces, continuamos con el tema, el bautismo que le corresponde a la Iglesia de Jesucristo. En la parte primera o la anterior de este estudio, vimos a través de la Santa Biblia que hay varios tipos de bautismo. Esto se debe a los muchos significados que tiene la palabra bautizo en su original griego y que no significa lavar solamente. Existen iglesias cristianas y no cristianas que tienen como mandamiento divino el bautismo en agua, quitando al bautismo en el Espíritu Santo la preeminencia que tiene, y al creyente le quitan la bendición de ser bautizados con el Espíritu Santo para ser salvos. En Marcos 16:16, mire cómo dice el Señor: el que creyere y fuere bautizado, oiga, será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Qué bautismo entonces? El del Espíritu Santo, porque ese es el que salva, ¿verdad? Como dice en 1 de Pedro 3, demandando una conciencia correcta, ¿verdad? Una buena conciencia delante de Dios. Entonces, vamos a seguir profundizando en estos pasajes. Entonces, el bautismo que ahora salva es el bautismo del Espíritu Santo. El que corresponde ahora nos salva, dice, ¿verdad? Entonces, estamos viendo aquí que la práctica del bautismo en agua está impidiendo que muchos cristianos sinceros, creyendo en las enseñanzas de sus líderes, no han recibido el bautismo del Espíritu Santo y peligra su salvación. ¿Oyó? Entonces,
Dios a ninguno de sus siervos ha mandado a bautizar con el Espíritu Santo. A ningún hombre Dios le ha mandado a bautizar el Espíritu Santo. Porque este ministerio se lo dio exclusivamente, únicamente a su Hijo Jesucristo, quien vino a este mundo a salvar a la humanidad caída en pecado. Recuerde que vamos a leer ahí en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, la humanidad entera pecó, y todos, dice, destituidos de la gloria de Dios, ninguno iba al Padre, ninguno llegaba al Padre, porque el pecado en el cual vivían se los impedía. Entonces, el ministerio del bautismo del Espíritu Santo lo tiene nuestro amado Salvador y Dios Jesucristo. Lo vamos a repetir nuevamente en la lectura. Ya lo leímos en el pasaje anterior, en el estudio anterior. Dice, hablando Juan el Bautista, y yo no le conocía. Es decir, que Juan el Bautista tampoco sabía que Jesús era el Mesías. Y yo no le conocía, dice. Mas el que me envió a bautizar con agua, oigan, mas el que me envió a bautizar con agua, Dios le dio el ministerio a Juan, el bautismo de agua. Aquel me dijo, sobre quien viere descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. ¿Oyó? Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, sale de las aguas, dice la palabra en Mateo. Usted puede leerlo en Mateo 3. Dice que se abre el cielo, el Espíritu Santo desciende como paloma y se posa en el Señor Jesús. Y una voz del cielo habla diciendo, este es mi Hijo amado. Él es el que bautiza en Espíritu Santo. Juan lo vio y ahora Juan da testimonio de que Él es el Mesías, el Cristo, el que bautizará con Espíritu Santo y fuego. Aleluya. No hay donde perdernos si leemos la palabra de Dios. Entonces, el texto de Mateo 28, 19 y 20, que es el pasaje de estudio, las iglesias que practican o los líderes que practican el bautismo en agua, lo toman como mandamiento de Dios a ellos, a ir y a bautizar en agua, lo cual es un error, porque en primer lugar, ese fue el ministerio de Juan, y Juan al cumplir su ministerio, cesó todo lo que era respecto a ese ministerio, como es el bautismo de agua, porque su ministerio era dar a conocer a Jesús como el Mesías, a su pueblo Israel, introducir a Jesús de Nazaret. Ya lo estudiamos, ¿verdad? Le invito a que vuelva a escuchar el estudio anterior, la parte 1, ¿verdad? Y es un error porque en el original, en griego, que es donde con ese idioma se escribió el Nuevo Testamento, en el original griego de Mateo 28, 19, el versículo 19, dice literalmente, oiga, en griego, dice literalmente, sumergiéndolos hacia adentro del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sumergir es otro significado de la palabra bautizo, ¿verdad? Dejar cubierto también quiere decir bautizo, no solamente lavar. Entonces, aquí en Mateo 28, 19, quiere el Señor que nosotros, los que tenemos el ministerio de doctrinar o de dar magisterio, ¿verdad? El magisterio del Evangelio, que a los discípulos, a los creyentes en Cristo Jesús, les demos el conocimiento bíblico de quién es el Padre,
que quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo, es decir, la Divina Trinidad, las tres divinas personas. El cristiano tiene que saber que hay un Dios único y que se manifiesta en tres divinas personas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Divina Trinidad es de mucha importancia darla a conocer a los seguidores de Jesucristo. Entonces, aquí en Mateo 28 no aparece la palabra agua, para que diga que hay que bautizarlos en agua y que lo estén haciendo. Aquí el mensaje es otro, el mandato es otro. Es de, como quien dice, saturarlos, cubrirlos totalmente del conocimiento de Dios. ¿Verdad? Entonces, en este pasaje, la palabra griega que aparece es eis. Eis. ¿Qué significa? Hacia adentro. Mateo 28, 19 dice eis, por lo cual se traduce bautizándolos hacia adentro, ¿verdad? Y el significado aquí es sumergiéndolos. Introducirlos, pero totalmente. Entonces, sumergir, ¿verdad? Pero no en agua, no que en el nombre, en el conocimiento de el Dios trinitario. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Y quién es el Espíritu Santo? En Mateo 28 tampoco aparece la palabra Hooper. La palabra Hooper quiere decir en el nombre de. Oiga, y no está en Mateo. Pero muchos dicen bautizándolos en el nombre de. No, sumergiéndolos hacia adentro del nombre de, dice Mateo 28 en griego. Y los que han traducido la Biblia al español, los traductores modernos, ¿verdad? Por supuesto, porque la versión antigua está así, en lo original. Entonces, los traductores modernos que han traducido este pasaje, Mateo 28, insisten que dice bautizándolos en el nombre de. La palabra Hooper aparece en 2 Corintios 5, 20. Cuando dice que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo a través de la obra redentora, a través del sacrificio, a través de la muerte de Jesús. Mire cómo dice, porque ciertamente Dios está, perdón, el 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Ahí aparece, mire, en nombre de Cristo. Ahí la palabra griega es Hooper. En Mateo 28 no aparece Hooper. ¿Verdad? Entonces, aquí en 2 Corintios 5, 20 sí claramente dice en nombre de, así literalmente, Hooper. Como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos en nombre de, otra vez, mire, en nombre de Cristo, en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Aquí, en este pasaje, sí aparece la palabra Hooper. En Mateo no aparece Hooper. Por lo tanto, no se puede decir bautizándolos en el nombre de. ¿Verdad? Se tiene que decir hacia adentro del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cambia el mensaje. Por eso es importante estudiar, leer, porque en esto va nuestra salvación. Allá en Hechos, dice el apóstol Pablo a los discípulos, recibiste el Espíritu Santo. Ni sabemos si el Espíritu Santo, les dijeron, va. En que fuiste bautizados por él, dice Pablo. El bautismo de Juan, todavía se seguía practicando el bautismo de Juan, cuando ya estaba vigente el bautismo del Espíritu Santo. Porque recuerde que el día del Pentecostés, aleluya, descendió el Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre los primeros cristianos, aleluya.
Entonces, Mateo 28, 19, no es mandamiento de ir y bautizar en agua. No. El mandamiento es que vayamos y adoctrinemos muy bien a los creyentes nuevos, a los discípulos recién convertidos a Cristo. Porque dice enseñándoles, ¿viste? Enseñándoles todas las cosas que os he mandado, dice, ¿va? ¿Sí? Que guarden, que obedezcamos, que leamos la palabra de Dios, la Biblia, y obedecer, ¿verdad? Eso quiere el Señor, respecto o con base a la Biblia. Porque si no, resultarán creyendo otras cosas. Muchos recién convertidos dicen, el Señor sobre el corazón quiere. Bueno fuera que le dieran el corazón al Señor, porque si le dan el corazón a Dios, ahí lo transforma el Señor con su poder. Pero ni eso le dan. Y andan como el mundo. Se ve claramente que hay ausencia de Espíritu Santo en sus vidas. La palabra griega, oiga, ebaptice, quiere decir lavar. Esta palabra aparece en el Evangelio de San Lucas 11:38. Ahí aparece ebaptice, no en Mateo 28. Y ahí sí dice lavar, en Lucas 11:38. Dice, el fariseo se maravilló, o sea, se asombró, se sorprendió, ¿verdad? El fariseo se maravilló de que no se lavó, mire, ebaptice, lavó antes de comer. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, recuerde que como fue escrita en griego, aparecen muchas palabras acompañando a la palabra bautizo. Y bautizo también tiene sus derivados, ¿verdad? Como cualquier verbo en el español. Por ejemplo, comer. El verbo es comer. Y sus derivados son, sus palabras que se derivan de él es comeré, comiste, comió, comamos, ¿verdad? Igual aquí. La palabra bautizo tiene baptismois, tiene ebaptice, como estamos leyendo aquí, ¿ven? Ebaptice, que ahí sí quiere decir lavar, ¿no? Aparece en Lucas 11:38, pero no aparece en Mateo 28, 19, 20. Así es que concluimos que el bautismo en agua no es mandamiento para practicarlo u observarlo en la iglesia de Jesucristo. Recuerde que fue el ministerio de Juan el Bautista. Y el texto base dice 1 Pedro 3:21. Ya lo leímos, volvámoslo a leer. Dice, mire, el bautismo, perdón, a la figura de la cual el bautismo, que ahora corresponde, está hablando del arca de Noé, que salvó a 8 personas del diluvio de agua. El arca era figura del bautismo que ahora nos salva de agua también, nos salva de la muerte también. Porque el arca salvó de la muerte en agua o por agua, de ahogamiento, ¿verdad? A Noé y a su familia. Y ahora este bautismo del Espíritu Santo nos salva de la muerte espiritual eterna. A la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde, miren, nos salva. El bautismo que ahora corresponde es el que salva. ¿Y cuál es el bautismo que trajo el Señor Jesús? En el Espíritu Santo. No quitando las inmundicias de la carne, dice, claro que no, sino que del interior, ¿verdad? Renovando el corazón, renovando a la persona,
carnal, mundana, haciéndola ¿qué? Nueva criatura, una criatura espiritual, ¿verdad? Con una conciencia delante de Dios intachable, ¿verdad? Una conciencia que no nos delata delante del Padre porque está limpia la conciencia, ¿verdad? De toda maldad. Ese es el bautismo en el Espíritu Santo. Ese es el efecto. Esa es la bendición que tenemos en el Espíritu Santo. Es el poder que nos da para poder vencer la carne, el pecado, etcétera. Entonces, como ya vimos que el bautismo de agua no tiene vigencia para la iglesia de Jesucristo, hay que pedirle a Dios a través de una fe sincera, una fe genuina, una fe de verdad en Jesucristo, en su obra redentora y en su palabra bendita, que nos dé de su misericordia el ser bautizados con su Santo Espíritu. Porque el efecto del bautismo, el Espíritu Santo, es el que regenera. Allá le dijo el Señor Jesús a Nicodemo en San Juan 3, ¿verdad? Pues es necesario nacer otra vez. Mire, la regeneración. El bautismo del Espíritu Santo transforma al hombre. Como decíamos, de su carnalidad, o sea, de su naturaleza carnal, en un hombre espiritual. Y tenemos, para ejemplo, allá en San Mateo 7, ¿verdad? Donde el Señor nos habla de los frutos del Espíritu. Dice, mire, San Mateo 7, versículos 28, perdón, 18. Dice, mire, 18 al 20. No puede el buen árbol llevar malos frutos. El que tiene el bautismo del Espíritu Santo no puede llevar malos frutos. Ni el árbol maleado llevar buenos frutos. El que es malo, solo maldades hace. El que es bueno, solo bondades hace. Pero el que es bueno es porque está obrando en su interior el Espíritu Santo. Dice el 19, todo árbol que no lleva buen fruto, oiga, córtase y échase en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Se da cuenta? Muchos se dicen ser cristianos. Muchos se dicen ser seguidores de Cristo Jesús, servidores de Él, aún servidores, pastores, predicadores del Evangelio. Por no tener el Espíritu Santo de Dios, el bautismo en sus vidas, siguen siendo lo mismo. Carnales, mundanos. Y lo que producen son malos frutos. Dice que en aquel día le dirán, Señor, Señor, yo prediqué en tu nombre, hice milagros en tu nombre. ¿Y qué le dirá el Señor? No os conozco, obradores de maldad. Mire, grandes predicadores, no se crea de lo que mira usted ahí por los medios de comunicación, esos grandes predicadores de grandes anillos, relojes, corbata, bien presentables mundanamente, ¿va? Véngase a la Biblia. La Biblia es la única regla, la única norma, la única fuente de verdad. Es la palabra de Dios. En quien usted no vea buenos frutos, rechácelo. No acepte su doctrina. Es falso. Así es que solo, oiga bien, solo a través del bautismo del Espíritu Santo, el hombre es transformado en nueva criatura, nueva creación. De lo material pasa a ser espiritual. Mire qué lindo.
de lo mundano. Oiga bien, de lo mundano pasa a ser manso, humilde, modesto, ¿verdad? Mire. Entonces, ¿cómo es la operación del bautismo del Espíritu Santo? Vamos a identificar que alguien ha recibido el bautismo del Espíritu Santo por sus frutos. Muchos dicen que es hablar en lengua. No. Peor o menos que sean esas jerigonzas que se oyen. No. Ahora, los idiomas han trascendido las fronteras. Por ejemplo, si yo me encuentro con un par de norteamericanos, ¿verdad? De estadounidenses, y yo quiero darles el mensaje del Evangelio, pero no sé hablar en lengua y inglés, no sé hablar el inglés, ni el idioma de ellos. Dios es poderoso para, según la necesidad o el llamado para ellos, de darme a mí la capacidad de darles el mensaje en su idioma. Yo sin saber que estoy dando en el idioma inglés el mensaje, pero ellos me van a entender, me van a escuchar. Pero el Señor Jesús, la evidencia que aquí nos dice que tenemos que observar es los frutos del Espíritu. Mateo 7, 18 al 20. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo, en primer lugar, es un ministerio que Dios, el Padre, le dio a su Hijo Jesucristo, a Dios Hijo. Es únicamente y exclusivamente ministerio de Él, porque Él es el Salvador. Aleluya. Allá lo testificó Juan el Bautista. Dios le dijo, en quien viene descender y que pose el Espíritu Santo en él es el que bautiza en Espíritu Santo. Mira, el único. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es un derramamiento. Oiga, qué lindo. Dios derrama sobre sus hijos, sobre los creyentes en Cristo Jesús, sobre el pecador confeso y convertido a Jesús, derrama su Espíritu Santo. Y esto ya estaba profetizado. El bautismo del Espíritu Santo ya estaba profetizado. Cuando le preguntaron a Juan, ¿tú quién eres? Yo no soy él, dijo. Entonces, ¿por qué bautizas? Porque sabían ellos que el que iba a bautizar era el Cristo, el Mesías, porque Dios lo había prometido. Mire cómo dice en Joel 2, 28 y 29. Que es el texto que citó el apóstol Pedro, ¿verdad? En Hechos 2, ya lo vamos a ver. Dice, y será que después de esto derramaré, oiga, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ese era el plan de Dios cuando envió a su Hijo Jesucristo a este mundo. Derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones. Mire, derramaré mi espíritu. Dios a través de Joel 2, 28 y 29. Y dice el 29, y aún también sobre los siervos y sobre las siervas, quiere decir esclavos, ¿verdad? Servidores de los patrones, de los señores. Humildes quiere decir, pobres quiere decir. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días. Aquellos días llegaron. Aquellos días llegaron cuando la iglesia, la primera iglesia, reunida, aleluya, allá en Jerusalén,
Porque el Señor Jesús les dijo que no se movieran de ahí, ¿verdad? Que ahí se quedaran. Porque ahí les iba a mandar la promesa que Dios les había dado. ¿Sí usted? Y la promesa era el derramamiento del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Dice en Hechos 2, del 1 al 4 vamos a leer. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, o sea, la fiesta del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Todos estaban juntos con el mismo sentir. Y de repente vino un estruendo, oiga, del cielo, como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas esparcidas como de fuego, que se sentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos, ¿de qué? Del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. ¿Verdad? Usted puede terminar el capítulo y ver qué sucede, ¿verdad? Todos hablando en diferentes idiomas y todos que estaban ahí, judíos de todas partes, dice, les oían en su propio idioma el mensaje que estaban dando. Y los empiezan a juzgar, a mal juzgar, ¿verdad? Que estaban ebrios y que se extrañaban de lo que estaba pasando. Entonces Pedro se para, mire. Pedro se para y da el discurso. Dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo, varones judíos, versículo 14, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Ahora Pedro iba a explicar lo que estaba sucediendo. Porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día. Era temprano. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Mire, Joel 2, 28 y 29 lo profetizó. Y viene el texto, ¿verdad? Y será en los posteriores días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Ya estaba. Joel es del Antiguo Testamento. Era profecía. Era promesa que en los días del Pentecostés, después de que el Señor Jesucristo murió, resucitó y subió al cielo, ¿verdad? Los 50 días. Vino el cumplimiento. Derramó el Señor su Santo Espíritu sobre la iglesia primitiva, decimos, ¿verdad? Este bautismo y el Espíritu Santo también tenía su símbolo o figura en el Antiguo Testamento y eso lo encontramos en Éxodo 29:7. Mire cómo dice Éxodo 29:7. Figura, símbolo. Dice, y tomarás, hablando Jehová Dios a Moisés, y tomarás el aceite de la unción. Oiga, la figura, ¿cuál es? El aceite. En el Antiguo Testamento, el aceite prefiguraba al Espíritu Santo de Dios. Y tomarás el aceite de la unción. Si usted lee
Éxodo o Levítico. Cuando el Señor dice cómo deben hacer este aceite, es que de veras que Dios es perfecto, es santo, es sublime, altísimo, aleluya. Se queda uno corto al ponerle al Señor adjetivos superlativos. Porque si usted lee la compostura de este aceite, que solo para esto era, para la unción, aleluya, es muy especial. Y tomarás el aceite de la unción, dice, ¿eh? Con que se ungía, ¿verdad? El aceite que se le iba a derramar a sus siervos. Dice, y derramarás, ahí está, mire, y derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Mire, ese es el símbolo. Cuando Moisés usó el aceite de la unción para ungir a su hermano Aarón y sus hijos, los sacerdotes del tabernáculo, ¿verdad? Dice, y derramarás, no es que con el dedo le iba a echar, no, le iba a voltear el recipiente sobre la cabeza, dice, derramarás. Éxodo 30:30 dice, oiga bien este pasaje precioso, ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. El objetivo del bautismo del Espíritu Santo es para consagrar al hombre arrepentido, al pecador que se arrepintió y buscó a Dios, para consagrarlo a Dios. Mire qué importancia tiene el bautismo del Espíritu Santo. Consagrarlos, consagrarnos, dedicarnos exclusivamente para Dios, para que sean mis sacerdotes, dice. Aleluya. Qué precioso, qué maravilloso. Y muchos están perdiendo este privilegio por seguir a Juan, por darle la preeminencia al bautismo de agua sobre el bautismo del Espíritu Santo. No, hermano. Si usted sigue siendo la misma persona antes de venir a Cristo, sigue siendo lo mismo, sin arrepentimiento, sin sentir que está obrando mal, déjeme decirle que usted necesita el bautismo del Espíritu Santo. Por sus frutos los conoceréis. ¿Quiere saber cuáles son los frutos del Espíritu? Venga hacia Gálatas 5. Comience a leer para que establezca la diferencia del 19 al 20. Ahí se va a dar cuenta. ¿Verdad? Por eso decimos que un evangélico no puede ser mentiroso, no puede ser ladrón, no puede ser engañador, no puede ser fornicario, no puede ser adúltero, no puede ser asesino, no puede ser fraudulento. Un cristiano bautizado con el Santo Espíritu de Dios ya dejó todos esos pecados. Un homosexual cristiano no puede seguir siendo homosexual si es bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios transforma, como ya vimos, regenera, quita todas las inmundicias del corazón del hombre y pone en el corazón del hombre la palabra de Dios. Allá en Jeremías 31:31 lo dice claramente, el nuevo pacto es que escribirá su palabra, dice, en nuestros corazones. Amén. Tendrá temor de hacer maldad, aunque esté solito. Tendrá temor de pecar, aunque sea en oscuro. Porque usted muy bien sabe que ahí está Dios. Ahí lo ve Dios. Ahí lo escucha Dios. Pero esta es obra del Espíritu Santo en uno, cuando hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y mire, desde que creíste, dice Efesios 1:13, desde que creíste en la palabra de verdad, el Evangelio,
fuisteis sellados, aleluya, con el Espíritu Santo de Dios. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. No es el bautismo de agua, no es la práctica que se hace en muchas iglesias cristianas, sino que es la obra que hace Dios en la vida del cristiano. Derramar su Santo Espíritu en nuestras vidas, como lo hizo ahí en la iglesia primitiva, así con nosotros en esta hora también. Bendecimos el nombre del Señor, que este estudio sea el principio de que usted, para que usted inicie o continúe investigando más acerca de el bautismo que ahora corresponde. Que el Señor le bendiga, le multiplique su conocimiento, su sabiduría y sobre todo fortalezca su fe. Gloria a Dios, aleluya, amén.